Bien, con respecto a las preguntas que me formulan mis estudiantes del cuarto semestre, debo manifestar que mi conformidad tras las pasadas elecciones eh, puede analizarse desde la disrupción democrática que existió en muchos de los municipios que integran hoy la Colombia profunda, la Colombia territorial. Hubo avances importantes en esa consolidación, sin embargo, todavía hay fuertes rezagos de caudillismo y populismo que debilitan el gobierno de las instituciones que Colombia aún está en deuda de consolidar. Con respecto a la pregunta, ¿se siente conforme tras las elecciones? Yo pienso que no me siento conforme. ¿Por qué? Porque la calidad de los candidatos, ¿sí?, para elegir no fueron los mejores. Lastimosamente no teníamos unos candidatos que tengan unas cualidades, ¿sí?, unos méritos y unos títulos y una experiencia que amerite ser candidatos y elegirlos. Lastimosamente no llegan las personas mejores cualificadas a optar por asumir esos cargos públicos. Mi nombre es Licedia Suasti, soy estudiante de Contaduría Pública tercer semestre. Bueno, en lo que compete a la primera pregunta, no me siento conforme tras las elecciones, ya que las personas que llegaron al poder no tienen como esa credibilidad, ya que anteriormente han sido, por así decirlo, protagonistas de escándalos o, o de situaciones que han ocurrido por sus manejos o sus malos manejos. Entonces eso hace perder la credibilidad de estas personas y de cómo podrían llegar a manejar el departamento. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cristina Tobar y bueno, respecto a la lectura y las preguntas, dice, ¿se siente conforme tras las elecciones? Bueno, en cuanto a las elecciones del departamento, sí, me siento conforme, creo que se hizo como en sí la gestión de informar a la gente, pero ya es cada quien que decide al final. En cuanto a quien yo elegí, sí salieron como electos al final, entonces sí estoy conforme. En cuanto a la primera pregunta, pues no me sentiría conforme debido a que cada uno ve por sus propias intenciones. Entonces, por eso no se llegaría a un consenso, sino que solo prevalecen es como el individualismo y las ideas personales. Frente a la reflexión del texto, es un texto que presenta la realidad concreta de las postulaciones de candidatos a unas elecciones locales, donde se observa a plenitud las diferentes posturas en el desarrollo de programas políticos, como también las estrategias en el manejo de esos proyectos políticos. Sin embargo, el texto profundiza también sobre aspectos personales que son claves para entender la democracia colombiana actual, una democracia que aún le debe mucho todavía a la institucionalidad y donde privilegia mucho el mesianismo por encima de las instituciones, y el texto logra condensar esos criterios. Con respecto a qué reflexión podría hacer usted acerca del texto, el texto es un texto provocador que nos nos describe las diferentes miradas con respecto a los candidatos y las posturas que tienen los candidatos y las personas que eligen. Me parece un texto de carácter descriptivo y con un poco con una visión interpretativa y también crítica, ¿no? Porque nos trata de hacer ver que estos candidatos pues no son los mejores, ¿no?, por los que se escogen y las mañas y artimañas que están detrás de cada uno de ellos. Bueno, con respecto al texto, la reflexión que puedo hacer es que básicamente es una narración de lo que se vive año tras año en las elecciones, y no solo las de alcalde, sino en todas las que vivimos en el país.
Cuando estamos en épocas electorales, por lo general la gente siempre apoya a su candidato respecto a sus intereses personales y siempre prima eso, prima como salvar sus intereses antes que los de todos, o sea, se busca un bien individualista, no un bien común. Y eso es pues prácticamente lo que siempre se ha vivido, por esa mentalidad y cultura que se ha ido formando. Siempre queremos que se cambie esto, pero nadie hace nada por mejorar esta situación. Con eso. Dice, ¿qué reflexión podría dar acerca del texto? Pienso que es una realidad, que es lo que vivimos en nuestro país y bueno, se asemeja mucho a la relación de cada persona, de quién se refiere, de la gente que ha estudiado, que sabe de qué está hablando en cuanto a política, de la gente que busca un beneficio en este entorno y de la gente, bueno, que no sabe qué opinión tomar respecto a las elecciones. Pues el texto, la verdad, es muy reflexivo, puesto que, o sea, nos muestra el panorama que se vivió en las últimas elecciones y así darnos cuenta que cada uno ve, digamos, su beneficio y conforme a las realidades de cada persona, como consideran que es lo mejor. Antes de votar, ¿usted había hecho un estudio del candidato por el cual votó? Sí, porque creo y confío de que deben existir proyectos políticos. El voto debe ser un voto programático, no un voto personal. En ese orden de ideas, es el análisis de una propuesta política la que permite que un ciudadano decida sobre la mejor postura democrática elegida. Antes de votar, ¿usted había hecho un estudio del candidato por el cual votó? En mi caso, como académico, investigador que soy, sí lo hice y revisé cada uno de los candidatos para conocer sus propuestas. Desafortunadamente encontramos candidatos con propuestas de carácter populista, ¿sí?, que simplemente agitan a las masas con el ánimo de atraerlas, pero que en el fondo sabemos que no se van a materializar. Bueno, yo antes de votar sí hice un estudio por el candidato a quien apoyé. En mi caso solo voté por gobernador, ya que no tenía mucho conocimiento sobre los otros candidatos de alcalde o juntas directivas. Entonces no podía elegir a alguien si no conocía sobre este. Entonces solo apoyé a gobernación y a dicho candidato sí estudié a profundidad sus propuestas, su plan de gobierno y la forma en que él trabajó durante toda su campaña. Bueno, antes de votar, ¿usted había hecho un estudio del candidato por el cual votó? Sí, traté de hacer como una consulta en general de estas personas, de su experiencia en cuanto a la gestión administrativa, cuál es su especialización y bueno, conocer en sí cuáles son sus propuestas. Sí, usualmente yo hago como el estudio del candidato por el cual voy a votar, pero es más triste cuando uno hace ese estudio y solo no ve la mejor opción, sino el menos peor de todos los candidatos de los cuales se lanza. Bueno, podríamos decir que Colombia todavía es un país de inestabilidad en cuanto a la democracia y el tema de la compra de votos y el tema del relacionamiento de la economía respecto de la democracia aún juega un papel trascendental. Sin embargo, no tengo testimonios claros respecto a esas acciones. Sin embargo, uno puede a oídas escuchar algunas acciones que se viven en el país y donde los caudillos pesan más que la voluntad inclusive popular. Durante las últimas elecciones, ¿usted fue testigo o vivió algún hecho relacionado con la compra de votos?
No fui testigo, digamos, de forma indirecta, ¿no? Y miré cómo por diferentes circunstancias se movía el dinero, se movían los compromisos y las prebendas con el ánimo de atraer a los votantes. Desafortunadamente sí tuve conocimiento de eso por intermedias personas, de que eso estaba ocurriendo y sobre todo en mi tierra, en mi pueblo, en mi municipio. Bueno, en las últimas elecciones sí fui testiga de la compra de votos. No exactamente aquí en Paso, sino en otros municipios. Sí miré cómo mucha gente se dejó comprar por unos refrigerios, por unos bultos de cementos que les dieron, en fin. Bueno, en cuanto a la siguiente pregunta, durante las últimas elecciones usted fue testigo, vivió algún hecho relacionado con la compra de votos. Realmente no lo he visto, eh, digamos con mis propios ojos, pero sí he escuchado mucho acerca de esto y sobre todo cuando se presentan en pueblos alrededor de la ciudad, entonces sí es una realidad. Esas elecciones siempre se ven compra de votos, siempre se ven personas que se regalan y todo, sí, por la necesidad. Es que una cosa es entender pues que uno lo haga, digamos, por la convicción y por entender al candidato y otra cosa es la necesidad. Usualmente nosotros como universitarios y a puertas de salir se ve muy presente porque, bueno, unos digamos que ya tienen trabajo, otros no, y entonces hay que recurrir a estas acciones. Bueno, yo creo que el criterio profesional de un abogado debe ser siempre ser guardián y protector del ordenamiento de la sociedad. El derecho siempre busca eso, cohesionar la sociedad, darle armonía a la sociedad. Un abogado no puede ser en este caso un eh, cirujano que atente contra la integridad de la sociedad, como un cuerpo de órganos, de instituciones, de personas correlacionadas bajo intereses y principios comunes. Debe ser, en este caso, un verdadero protector de ese cuerpo, pero también corregir ese cuerpo cuando tenga deficiencias. En este caso, no tendría la claridad de decir, me uniría al que compra votos. Abogado que asesora en la compra de votos, es mejor que se retire de su profesión. Si usted fuera abogado, hubiera colaborado con la compra de votos, jamás. Yo pienso que esa es una práctica que tenemos que derrotar y que no podemos tolerar por ninguno de los motivos. Si yo estuviera en el lugar del abogado, no hubiera colaborado con la compra de votos. Primero porque se supone que es un profesional y no solo debe estar formado académicamente, sino en su formación personal como persona íntegro con una práctica de valores y principios. Entonces, al colaborar con esto, iré en contra de mi formación humanamente. La siguiente dice, si usted fuera el abogado, ¿hubiera colaborado con la compra de votos? No, personalmente, bueno, soy una persona de las que piensa que hay que hacer todo a conciencia, que cualquier cosa que hagamos tiene una repercusión hacia nosotros mismos, entonces realmente no hubiese colaborado con eso y tampoco lo haría. Pues ya con lo del abogado tiene mucho que ver con la ética, ¿no? Y eso ya depende de las enseñanzas familiares, personales, ¿no? De cada persona. Personalmente yo no lo haría, preferiría no hacerlo. Pero hay otra cosa que tiene que estar presente que es la necesidad, ¿no? Uno como egresado y no ejercer es algo muy, algo que te puede, pues, mostrar o ponerte en muchos problemas, ¿sí? El fracaso y eso es algo muy tenaz, muy complicado. Pues ya con lo del abogado tiene mucho que ver con la ética, ¿no? Y eso ya depende de las enseñanzas familiares, personales, ¿no? De cada persona. Personalmente yo no lo haría, preferiría no hacerlo. Pero hay otra cosa que tiene que estar presente que es la necesidad, ¿no?
uno como egresado y no ejercer es algo muy, algo que te puede pues mostrar o ponerte en muchos problemas, ¿sí? El fracaso y eso es algo muy, muy tenaz, muy complicado. ¿Qué piensa de la maquinaria política? Las maquinarias políticas son buenas siempre y cuando construyan institucionalidad, son malas si son, en este caso, verdaderos trampolines para la consolidación del caudillismo. Con respecto a la maquinaria política, desafortunadamente las elecciones se han convertido en una empresa, ¿no? Y hay una maquinaria que sí efectivamente se aceita con mucho dinero y esas maquinarias son las que nosotros debemos derrotar si nos uniéramos como ciudadanos, ¿no? Y con un voto de opinión transparente, sin compromiso alguno. Y esas maquinarias se derrotan de esa manera, ¿sí? Para que no nos ganen a nosotros los que pensamos de hacer un voto de opinión. Bueno, sobre la maquinaria política, pienso que es como un mal ya fortalecido, ya que en cada elección o en cada situación que se presente, siempre buscamos nuestros beneficios individuales. Entonces este mal se va a seguir fortaleciendo. En cambio, si se unieran los esfuerzos buscando un bien común y dejando a un lado el pensamiento individualista, se podría acabar con esta. Si no, eso nos va a seguir oprimiendo cada vez más y van a seguir manejando los mismos y los mismos de siempre. Bueno, acá dice qué piensa de la maquinaria política. Bueno, en cuanto a esto, es un grupo muy grande con el que estamos compitiendo, digamos, la población en general, ya que ellos se dedican a este tema y ellos invierten mucho tiempo, invierten mucho dinero y hay mucha gente que está inmersa pues en este entorno. Entonces ellos siempre trabajan, ese es su trabajo, entonces siempre van a invertir de más para ganar, para obtener lo que ellos quieren. Entonces es algo muy difícil, creo que ir en contra de esa opinión y en contra de ellos algunas veces. Las maquinarias son difíciles de quitarlas, de batirlas, porque son años, ¿no? Son años, pero igual se pueden hacer las microrevoluciones desde nuestro pensamiento como estudiantes y asimismo ir cambiando, ¿no? Como el pensamiento de los jóvenes, tal vez el pensamiento que no tenían nuestros padres, nosotros irlo transformando de manera que sea más reflexiva, ¿no? Y en algún momento podría estas cambiar, ¿no? O mejorar las cosas. Es muy difícil si no hay una formación ciudadana clara. Creo que las elecciones locales pasadas nos dieron una correlación de disrupción democrática que nos va a permitir avanzar en materia política para que el ciudadano pueda decidir por convicción, por un proyecto político, por una institucionalidad, no por un cacique o caudillo de turno. ¿Cree usted que en un futuro nuestra sociedad será capaz de elegir sin ser manipulada por los políticos? Pienso que sí, en la medida que eduquemos al pueblo y que nosotros realicemos un proceso de educación, de formación, de sensibilización, que hagamos una pedagogía, ¿sí? Sobre todo de ser ciudadanos y colombianos, ¿sí? Para que podamos elegir, tengamos conciencia, mayores niveles de conciencia y así podamos elegir mejor a nuestros políticos, ¿sí? Que busquemos representantes que verdaderamente nos representen y no que representen solo sus intereses personales que tienen. Pero si la sociedad no recibe la educación que necesita, se seguirán eligiendo los mismos políticos orientados por las maquinarias políticas. Si no hay educación, es muy fácil de gobernarnos. En mi opinión, sí creo que en un futuro nuestra sociedad pueda elegir sin ser manipulada por los políticos, ya que es cuestión de educación y fortalecimiento pues, de los principios y de la cultura
de cada uno. Y si nosotros vamos fortaleciendo desde las generaciones que ven atrás de nosotros, podemos ir cambiando eso. Pero es algo en el que todos debemos aportar, no solo unos. La siguiente pregunta dice, ¿cree que usted en un futuro nuestra sociedad será capaz de elegir sin ser manipulada por los políticos? Es posible, siempre y cuando cada individuo se encargue de educarse y de conocer a estos candidatos. De lo contrario, siempre habrá personas que se enfoquen más, digamos, a la obtención de un beneficio específico, de un beneficio individual y no de un beneficio común. Entonces sí depende ya de cada quien, aunque creo que es posible, aunque es difícil. A veces puede plantearse como una utopía, ¿no? Que, que la manipulación, porque siempre hay manipulación, no se puede hablar como de una derecha o de una izquierda, porque siempre prevalecen los intereses particulares, entonces, y sobre todo el poder económico. Por más de que se tengan buenas intenciones, a veces el poder corroe. Entonces, eso daña mucho, ¿sí? En sí los planes que pueda tener una persona de bien, digamos. Entonces ahí ya podría darse, pero tiene que replantearse el pensamiento de la sociedad. Sí, son las posturas claras que tiene hoy en día la democracia colombiana, una democracia todavía partidista, una democracia que todavía se centra en el análisis de las personas, de los extremos, bien, y esos extremos siguen dando cabida a muchos males en el ejercicio de la política y en el ejercicio también de la producción normativa. ¿Usted es capaz de reconocer a los candidatos del texto? Sí, en el texto se evidencia que hay unos candidatos conocidos de nuestra región, de nuestra tierra, que fueron los candidatos que eligieron algunos de nuestros ciudadanos, lastimosamente, porque otros de los cuales nosotros apoyamos no se ven reflejados como tal. Eso es. Sí podría decir que soy capaz de reconocer a los candidatos del texto, ya que, por ejemplo, para las elecciones de la alcaldía se lanzan diferentes personas con diferentes formaciones profesionales o diferentes vínculos de pronto que tengan con alguna entidad, o también con distintas ideologías. Entonces, pues la gente siempre va a seguir como esos intereses y eso siempre es lo que pasa en las candidaturas. Se lanzan con diferentes ideas, profesiones, entonces la gente como de ese bando los va a apoyar. Y es lo que pasó en las anteriores elecciones que se acabó de vivir. La siguiente pregunta, ¿usted es capaz de reconocer a los candidatos del texto? Bueno, se puede hacer una asemejación con la realidad. No podría decir nombres propios, pero sí podemos ver que sí se presenta a menudo esta situación que se presenta en la lectura. Sí, pude reconocer a algunos candidatos. Y es la verdad muy triste, ¿no? Porque es como, ¿y ahora qué hacemos? Porque el voto en blanco tampoco es como una opción. Pero, pero digamos que ya la desesperación de no saber qué elegir es como lo mejor que uno puede decidir. Bueno, yo creo que identificarse en algún personaje podría ser excluyente. Más bien diríamos, el mejor personaje que puede encarnar todo ciudadano es ser una persona crítica, proactiva, que logre en este caso cambiar la forma en que se ejerce la democracia desde la institucionalidad.
¿Identifica con alguno de los personajes del texto o ha presenciado la existencia de alguno de ellos? Mm, no, no que me identifique, sino que sí he presenciado, ¿no?, la existencia de ellos, ¿no? Que surgen los populistas de los sectores populares, de la clase alta, de la clase media, de la clase baja, que tratan de, por medio de diferentes artimañas, atraer a los votantes. No me identifico con ninguno de los personajes, primero porque estas elecciones que pasaron fueron las primeras en que yo participé, entonces no tenía mucha vinculación con el tema y no podría inclinarme sobre uno en específico, entonces razón por la cual me mantuve ajena e independiente de esta situación. Pero sí presencié que mucha gente, dependiendo de sus intereses individuales, seguían a cierto candidato porque se suponía que si este llegaba a ganar, los iba a ayudar cuando llegara al poder. ¿Se identifica con algunos de los personajes del texto o ha presenciado la existencia de alguno? Sí, siempre lo encontramos al diario, bueno, en el transporte, en la universidad, en el trabajo, siempre encontramos personas y opiniones como las que aparecen en la lectura, entonces sí. Sí, en los ámbitos educativos siempre se tienen posturas muy fuertes. Las personas, eh, a pesar de que, digamos, están educados, a veces son de ultraderecha, otros son de ultraizquierda. Se ven muchos pensamientos y ya va en uno, pues, en respetar este tipo de pensamientos, ¿no? Siempre van a estar presentes todos estos tipos de personajes y hasta más. Pero pero ya va en los radicalismos, ¿no? Que son las cosas que afectan demasiado, pues las elecciones y en sí la política. Casos muchos, bien, casos muchos. En nuestra Colombia territorial todavía existen manipuladores de la democracia, verdaderos asesinos del sistema democrático y que han estado inmersos en hechos penales como peculados por apropiación, malversación de fondos, inducción a rupturas contractuales y otra serie de delitos que hoy el Código Penal los contempla. Sin embargo, nuestro sistema de justicia aún es deficiente en combatir esos hechos y ahí es cuando vengo a manifestar que seguimos siendo como democracia un sistema basado solamente en correlacionarnos, en existir desde unas instituciones, pero no en permitir que esas instituciones operen hacia la garantía del bien común. ¿Conoce de algún candidato? Sí, hay varios candidatos que han visto involucrados con hechos penales, ¿no? Y entonces tenemos a la señora Merlano, que además hoy está prófuga de la justicia, ¿no? Entre otros casos, mire, por ejemplo, que se probaron sobre la reelección presidencial cuando fue presidente el señor Uribe. También se probaron hechos penales, ¿no? Que están, pero lastimosamente son muy pocos. La judicialización en Colombia penal sobre delitos electorales es mínima, lastimosamente es así. Bueno, No conozco en sí un caso muy a fondo, pero sí he escuchado de distintos candidatos o incluso que ya ganaron, que han estado involucrados en hechos penales, como por ejemplo en desfalcos de distintas entidades, como por ejemplo la de Confamiliar. Y la última pregunta dice, ¿conoce de algún caso donde se haya visto involucrado un candidato con hechos penales? Sí, sí se encuentra también. En las pasadas elecciones salieron a flote algunos candidatos quienes tuvieron como la compra de votos, han hecho en algunas gestiones administrativas pasadas también han tenido algunos problemas y es cuando en las elecciones salen a flote todas estas cosas con el fin de desprestigiarlos y demás. Entonces sí se asemeja.
Es que eso es diario, ¿no? En los noticieros se evidencia pues todo, ya pues son procesos que no se dan en el instantáneo, sino que ya se dan al tiempo. Podemos ver cómo de todas las personas se ven involucradas por el mismo poder y por las mismas ansias económicas de superación y todo. Entonces ya ahí ya se pierde la ética, ya no hay valores, ya no se construye nada valioso, ¿sí? Sino solo el valor del dinero.